lo explicas, porque además, sin el factor de la mañanera, pues la cuestión sería, y bueno, sin el factor de la mañanera y sin el factor de López Obrador como presidente, era muy fácil construir estas figuras, inflarlas de la manera en la que se inflaron a Vicente Fox con el pretexto de la transición democrática, con que iba a sacar al PRI de los Pinos y de que el cambio era posible, ¿no? Y bueno, claro. Ahí y con el caso de Peña Nieto, pues un montón de factores que jugaron en esa elección también. Una de ellas, pues su propia cuestión física, que para muchos era una persona atractiva, una persona guapa. Ojo con un aspirante ahí en la Ciudad de México, ojo con ahí alguien que está queriendo repetir. ¿Quién será, estimada? No sé. Hablemos al 911 para saber quién es quién. Ahí yo creo, si llaman ahorita al 911, hablen al 911 para que les digan de quién estamos hablando. Pero bueno, a ver, Peña Nieto entonces también ese producto. Pero ahora se encuentran, porque más yo creo, Jesús, que la mañanera se convirtió en una institución, lo cual es complicado de hablar de institución, ¿no? O de instituciones, pero la mañanera, que como bien lo dijiste y lo describiste de una manera magistral, de que empezó como un intento, como un experimento para tratar de hacerse espacio en toda esa farsa de transición democrática en la que estaban envueltos el foxismo con los medios de comunicación. Y entonces empezó ahí una voz disidente y empezó a dar conferencias, empezó a criticar al poder político, al poder económico, empezó a hablar sobre que un México distinto era posible, pero no solo en el discurso, sino en los hechos. Pudo decir, aquí en la Ciudad de México estamos gobernando, y así como estamos gobernando en la Ciudad de México, podríamos gobernarlo, aunque nunca lo dijo abiertamente porque fue siempre muy respetuoso, pero sí está bajo su ejemplo, proyectando que si él podía llegar a la presidencia de la República, el movimiento podía llevar a cabo lo bien que se estaba haciendo en la Ciudad de México a nivel nacional. Y entonces todos lo ridiculizaron, como tú bien lo dijiste. Un montón de parodias, un montón de personas y de analistas y de la comentocracia hablando de la locura de López Obrador, de lo aburrido que era. Me acuerdo que incluso Broso se atrevió a transmitir ciertos fragmentos de la mañanera y la adelantaba y se burlaba de la manera tan lenta en la que hablaba. Y ahora, en el uso del poder federal, de ser el presidente de la República, convirtió a la mañanera en un factor esencial de estabilidad social. O sea, literalmente por la mañanera y por la vocación de lo que ahí se habla, de lo que ahí se dice, de lo que ahí se confronta, pero también de lo que ahí se soluciona, Jesús. Porque por eso hablo de institución. Ojo, es muy fuerte esto. No solo es el hecho de la comunicación, de ida y vuelta, de dar información de las acciones de gobierno, de las acciones transformadoras. No solo se desmienten mentiras y calumnias, sino que se gobierna desde la mañanera, ejerciendo el poder para el pueblo de manera inmediata. Hoy una persona, un joven activista, comunicador con una discapacidad, estando en la mañanera, el presidente solucionando y ejerciendo el poder para el pueblo inmediatamente, diciendo, ya tienes lo que necesitas, porque no solo te va a beneficiar a ti, sino va a beneficiar a un montón de personas. Una de las casas que han sido recuperadas del Instituto de lo robado, ¿no? ¿Cómo se llama este instituto? Para devolverle al pueblo lo robado. Y entonces, por eso se convierte en una institución tan fuerte y por eso hace tan chiquito no solo a los comunicadores, Jesús, a los políticos, a los opositores. La institución de la mañanera es tan grande porque hace todo esto que acabo de decir. Entonces, pues, ¿dónde quedan los comunicadores que mienten? ¿En dónde quedan los políticos que proponen? Si desde la mañanera se gobierna, si desde la mañanera se toman decisiones, si desde la mañanera se rinden cuentas. Por eso yo hablo de una institución. ¿Cómo ves esta parte? Sí, de hecho, a mí una de las cosas que me gusta me gusta el término institución de este ejercicio de rendición de cuentas, es no solo la manera frontal, la manera de ver al funcionario directamente y cuestionarlo, sino además el tiempo que significa que la rendición de cuentas llegue al ciudadano. Me explico. En el caso de Ayotzinapa,
un tipo llamado Enrique Peña Nieto se tardó. Era 26 de septiembre, se tardó en dar la cara al menos 7 semanas para mencionar lejanamente el tema Ayotzinapa. Habló hasta finales de octubre, principios de noviembre. En el tema del fraude electoral de 2006, un tipo que se llamaba Felipe Calderón nunca dio la cara. De repente habló con algunos amigos, López Dóriga, Adela Micha, sobre el tema a modo, y después de 3 años de esa polémica. En esta administración explota un ducto de Pemex en Hidalgo y al día hay muertos. Vemos en redes sociales cómo la gente sale corriendo quemada. Todo un escándalo. Y al día siguiente el presidente sale a dar la cara de qué pasó. En esta administración se arresta a un narcotraficante y después se deja libre a ese narcotraficante y hay amenazas de bloqueos, narcobloqueos, incendios, y todo tipo de acciones violentas en un estado, y el presidente sale la mañana siguiente a dar la cara. Ese ejercicio de rendición de cuentas, que podemos poner el nombre de la 4T, de Morena o de López Obrador, no debemos de perderlo. Yo siempre me peleo con muchos de mis colegas que parodian a la 4T, la aborrecen, y yo les digo, en lugar de tener menos mañaneras, deberíamos tener más mañaneras, como la tuvimos en la pandemia. Un doctor que daba día a día rendición de cuentas de cuántos, qué y cómo directamente, y no pudieron contra él, digo, allá cada quien tendrá sus simpatías, pero no pudieron contra él. Le respondió y se tragó a muchos colegas que quisieron humillarlo. Incluso se abrió un espacio para que la Secretaría de Economía también aclarara directamente, hablando con la prensa, sobre créditos y sobre programas sociales durante la pandemia y sobre la dispersión de recursos, y estuvo frontal. Yo creo que debemos de tener un canal abierto siempre para hablar con el funcionario. Ya dependerá del talento, del carisma, de la información que tenga el funcionario para quedar en ridículo o para dar la cara frente al pueblo y quedar bien. Pero eso, en lugar de acotarlo, como muchos aseguran y parodian, deberíamos ampliarlo a cada funcionario. ¿Le estás dando un consejo a la doctora Claudia Sheinbaum de que continúe las mañaneras o qué? O a Xochitl. Ay, no digas eso. No, a Claudia. Oye, el tiempo se nos está terminando, pero veo aquí en el superchat de alguien que mencionó que haciendo con alusión a todo esto que estamos hablando de cómo